Previsiones económicas de invierno, recuperación a la vista. Europa sigue inmersa en la pandemia del coronavirus. El aumento del número de casos unido a la aparición de cepas nuevas y más contagiosas ha obligado a muchos Estados miembros a intensificar las medidas de contención. Pero al mismo tiempo, el inicio de los programas de vacunación en toda la Unión Europea ofrece motivos para mostrarse prudentemente optimista. El crecimiento económico se recuperará a medida que se relajen las medidas de contención. Según las previsiones económicas de invierno de 2021 de la Unión Europea, la economía de la zona euro crecerá un 3,8% tanto en 2021 como en 2022. En el conjunto de la Unión, la economía crecerá un 3,7% en 2021 y un 3,9% en 2022. Las economías de la zona euro y de la Unión alcanzarían, por tanto, sus niveles de producción previos a la crisis antes de lo que se anunciaba en las previsiones económicas de otoño del año pasado. Esto ocurrirá porque tanto en el segundo semestre de 2021 como a lo largo del 2022 el crecimiento cobrará un impulso mayor de lo que estaba previsto. Tras registrar un fuerte crecimiento en el tercer trimestre de 2020, la actividad económica volvió a contraerse en el cuarto cuando la segunda ola de la pandemia llegó a reintroducir medidas de contención. Dado que siguen aplicándose estas medidas en el primer trimestre de 2021, se prevé que se contraigan tanto la economía de la Unión como la de la eurozona. El crecimiento económico, por tanto, se reanudará en primavera y cobrará verdadero impulso en verano a medida que avancen los programas de vacunación y se relajen poco a poco las medidas de contención. Y también se espera que esto contribuya a la recuperación de la mejora de las perspectivas económicas mundiales. Pero el impacto económico de la pandemia sigue siendo desigual entre los Estados miembros y se prevé que varíe significativamente la rapidez de la recuperación en cada uno de ellos. Respecto a la inflación, se espera que la zona del euro pase del 0,3 en 2020 al 1,4 en 2021, para bajar ligeramente al 1,3 en 2022. Las previsiones sobre inflación se mantienen en general moderadas, pero tanto en la eurozona como en la Unión Europea empeoran ligeramente con respecto a otoño, es decir, sube la inflación, aunque de manera moderada. El retraso en la recuperación seguirá frenando las presiones de la demanda agregada sobre los precios. En 2021 podrá haber un impulso temporal al alza debido a los efectos de base positivos de la inflación energética, a los ajustes fiscales, sobre todo en Alemania, y al impacto de la demanda acumulada sobre ciertas limitaciones de la oferta. En 2022, al ajustarse la oferta y atenuarse los efectos de base, cabe esperar que la inflación disminuya de nuevo. Pese a persistir una gran incertidumbre, desde el otoño hay mayor equilibrio entre las amenazas y las oportunidades que acompañan a las previsiones y que dependen de cómo evolucione la pandemia y del éxito, evidentemente, de las campañas de vacunación. Las oportunidades van ligadas a la posibilidad de que el proceso de vacunación permita relajar las medidas de contención más rápidamente de lo previsto, lo que llevaría a una recuperación más temprana y más intensa. A ello hay que añadir que el Next Generation, el instrumento de recuperación europeo, cuya piedra angular es el mecanismo de recuperación y resiliencia, podría propiciar un crecimiento mayor de lo esperado. En cuanto a las amenazas a corto plazo, la pandemia podría ser más grave o persistente de lo previsto y podría haber retrasos en los programas de vacunación. Esto demoraría, evidentemente, el levantamiento de las medidas de contención, lo que a su vez afectaría a los tiempos y la intensidad de la esperada recuperación. Pero también existe el riesgo de que la crisis deje cicatrices más profundas en el tejido económico y social de la Unión Europea, principalmente debido a quiebras generalizadas y a la pérdida de puestos de trabajo que perjudicarían al sector financiero y aumentarían el desempleo de larga duración y agravarían, evidentemente, las desigualdades.